déjame ser honesto contigo. Hay algo que me ha estado quitando el sueño últimamente. Como físico teórico, he pasado décadas analizando ecuaciones de sistemas complejos, pero lo que veo en los medios sobre la colonización de Marte simplemente no encaja con la realidad de las leyes físicas. Nos han vendido la idea de que la estrella roja es un nuevo mundo, una versión árida de la Tierra esperando ser conquistada, pero la física es implacable. Sé que tú también sientes esa duda incómoda ante tanto optimismo ciego, y tienes razón en dudar. Antes de que desglosemos esta imposibilidad biológica, por favor, dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. La ciencia ficción nos ha vendido una mentira cómoda. Nos ha hecho creer que cruzar el vacío es solo una cuestión de tiempo y voluntad. Pero la física no tiene sentimientos y las matemáticas no perdonan. Entremos en lo que yo llamo la humillación matemática del viaje a Marte. Todo comienza con la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Esta no es una simple fórmula, es la sentencia de muerte de nuestras ambiciones coloniales inmediatas. El problema fundamental es que el combustible tiene peso. Para mover una carga útil hacia Marte necesitas combustible. Pero para mover ese combustible, necesitas aún más combustible. Esta relación no es lineal, es exponencial. Uno de los mayores mitos de la exploración espacial es la comunicación en tiempo real. La ciencia ficción nos ha acostumbrado a ver capitanes hablando con la base, como si estuvieran en una llamada de Zoom. La realidad física es mucho más cruel. Debido a la velocidad de la luz, y a la distancia abismal entre los planetas, existe un retraso de comunicación que oscila entre los 4 y los 24 minutos en cada sentido. Esto rompe el tejido mismo de la interacción humana. No puedes tener una conversación, no puedes recibir consuelo inmediato en un momento de crisis. Si envías un mensaje gritando por ayuda, la respuesta más rápida llegará casi una hora después. Este desfase crea una sensación de desconexión profunda con la especie humana. Los colonos dejarán de sentirse terrestres para sentirse náufragos en una isla de la que nadie puede rescatarlos. El cordón umbilical con la Tierra no es un cable de fibra óptica, es un hilo de seda que se estira hasta casi romperse. Para entender lo que sucede cuando encierras a un grupo pequeño de humanos en un entorno cerrado por mucho tiempo, no hace falta ir a Marte. Debemos mirar hacia atrás, al experimento Biosfera 2 en los años 90. Fue el intento más ambicioso de crear un ecosistema cerrado en la Tierra. Se convierte en un círculo vicioso donde el 90% de tu gigantesco cohete es solo propelente para mover el otro 10%. En el momento en que intentas llevar no solo a una persona sino el soporte vital, el blindaje contra la radiación y el agua para años, el diseño colapsa bajo su propio peso. Estamos intentando construir un puente de cristal sobre un abismo de granito. Para que entiendas la magnitud del aislamiento, usemos una escala humana. Imagina que la Tierra es un grano de arena. En esa escala, la Luna está a apenas 2,5 centímetros de distancia. Es un salto corto, casi un paso. Pero Marte, en su punto más cercano, estaría a 10 metros. Y cuando las órbitas se alejan, esa distancia se estira hasta los 75 metros. No parece mucho hasta que te das cuenta de que estamos hablando de un vacío absoluto y letal. Logísticamente, intentar mantener una colonia en Marte es como intentar mantener una vela encendida en la cima del Everest, usando solo fósforos que tienes que cargar subiendo a pie desde el nivel del mar, mientras el clima te golpea y alguien te lanza rocas desde arriba. No hay margen de error. Si un solo componente crítico falla, si una válvula de polímero avanzado se degrada por la radiación, no hay una tienda a la vuelta de la esquina. Tenían aire, tenían agua, tenían plantas, y tenían un equipo de científicos brillantes. El resultado fue un desastre sociológico. En menos de un año, los niveles de oxígeno empezaron a caer, las plantas murieron y el grupo se dividió en dos facciones hostiles que dejaron de hablarse. El hambre y la asfixia parcial sacaron lo peor de la naturaleza humana. Si esto sucedió en Arizona, con la posibilidad de salir caminando si las cosas se ponían realmente mal, imagina el escenario en Marte, donde no hay salida de emergencia. La dinámica de grupo en un entorno de alto estrés es una bomba de tiempo. Un simple desacuerdo sobre el racionamiento de comida, o el mantenimiento de un filtro, puede escalar hasta convertirse en un conflicto violento, en un espacio donde no hay donde esconderse del otro. La privación del mundo natural tiene efectos neurológicos documentados. El ser humano necesita la luz solar filtrada por la atmósfera, los ciclos circadianos naturales y el contacto con la biología. En Marte, la luz solar es débil,
filtrada por el polvo y carente de la calidez que el ojo humano reconoce como vida. Vivir bajo luces LED y respirar aire filtrado por máquinas, produce un fenómeno llamado duelo por la Tierra. Es una tristeza profunda y crónica por la pérdida de los colores, los olores y las sensaciones del hogar original. Estás a cientos de millones de kilómetros de la ferretería más cercana. La diferencia de escala es simplemente aterradora, y es aquí donde la mayoría de los entusiastas del espacio cierran los ojos. Si te apasiona entender la matemática real y cruda que se esconde detrás del marketing de las empresas aeroespacial, considera suscribirte al canal. Aquí no vendemos boletos a las estrellas, aquí analizamos los números fríos que nos mantienen anclados al suelo. Porque la realidad es que el delta 5 necesario, esa moneda de cambio de la velocidad en el espacio, es una deuda que nuestra tecnología actual no puede pagar. Hablemos del aire que nos falta. En la Tierra, vivimos bajo el peso protector de una atmósfera densa. En Marte, la presión es tan baja que es equivalente a estar a 30.000 metros de altura en nuestro propio planeta. Eso es 3 veces la altura del Everest. No es solo que no haya oxígeno para respirar, es que si salieras a la superficie sin un traje presurizado, llegarías instantáneamente al límite de Armstrong. A esa presión, el punto de ebullición de los líquidos cae por debajo de la temperatura de tu propio cuerpo. Tu sangre, tus lágrimas y la humedad de tus pulmones comenzarían a hervir mientras aún estás vivo. No morirías por asfixia tradicional, morirías porque tu propia biología se desmoronaría ante la ausencia de peso atmosférico. Esta depresión no es algo que se cure con medicación, es una respuesta biológica a un entorno para el que no fuimos diseñados. Los colonos verán a la Tierra como un punto azul pálido y distante, un paraíso perdido que nunca volverán a tocar. Esa distancia no es solo kilométrica, es emocional. Es la comprensión de que son una rama muerta de la evolución, atrapados en un entorno que no permite la continuidad de la vida tal como la conocemos. Además, debemos considerar la fatiga del héroe. Los primeros astronautas son seleccionados por su estabilidad psicológica excepcional, pero incluso el acero más duro se fatiga bajo una presión constante. La colonización requiere que esa estabilidad se mantenga no por meses, sino por décadas, y que se transmita a las siguientes generaciones. Pero ¿cómo crece un niño en un búnker subterráneo? ¿Qué tipo de psique desarrolla un ser humano que nunca ha sentido el viento en la cara, o que nunca ha caminado sobre suelo que no sea tóxico? Estaríamos creando una generación de seres humanos con traumas existenciales profundos, individuos para quienes el concepto de espacio abierto es una abstracción teórica, o una pesadilla aterradora. El confinamiento extremo deforma la percepción de la realidad y la moralidad. En una colonia marciana, la supervivencia individual debe estar siempre supeditada a la supervivencia del sistema. La gente habla de terraformación como si fuera un proyecto de jardinería a gran escala. Dicen que basta con derretir el dióxido de carbono de los polos para crear un efecto invernadero. Es una fantasía infantil. Marte no tiene una magnetosfera global. No tiene ese escudo magnético que desvía el viento solar. Cualquier atmósfera que intentáramos crear artificialmente sería barrida por las partículas cargadas del Sol, como si estuviéramos tratando de llenar un cubo agujereado. Estamos intentando colonizar una celda de aislamiento radioactiva que la física ha decidido mantener estéril. Cada kilo de carga útil que enviamos requiere una inversión energética que desafía la lógica económica y biológica. La entropía siempre gana, y en Marte, la entropía tiene todas las ventajas. Estamos ante un problema que no se soluciona con más dinero o mejores motores de combustión química. Estamos ante una barrera de leyes fundamentales que nos dicen con una frialdad absoluta que nuestros cuerpos de carbono no fueron diseñados para este viaje. Es una humillación aritmética que el marketing prefiere ignorar. Supongamos por un momento que hemos vencido a la matemática implacable de los cohetes. Supongamos que hemos ignorado la humillación de la ecuación de Tsiolkovsky, y que, tras meses de silencio en el vacío, finalmente tus botas pisan el regolito de Marte. El marketing aeroespacial te prometió que serías un pionero, el arquitecto de un nuevo mundo. Esto llevaría inevitablemente a estructuras sociales totalitarias, donde cada gramo de oxígeno y cada caloría de comida están rígidamente controlados. La libertad personal es un lujo que un entorno de exterminio celular no puede permitirse. La realidad es que el marketing espacial nos vende una aventura de frontera,
pero la física nos ofrece una prisión perpetua. El costo psicológico de mantener la cohesión social en un entorno donde el error más pequeño significa la muerte de todos, es incalculable. La paranoia se convierte en una herramienta de supervivencia. ¿Está mi compañero revisando bien las válvulas? ¿Está el comandante ocultando un fallo en el generador de energía? La confianza, esa base fundamental de la civilización, se erosiona bajo el peso del miedo constante. No estamos preparados mentalmente para ser una especie multiplanetaria porque nuestra mente sigue atada a los ritmos de las estaciones, a la abundancia de los recursos, y a la seguridad de una atmósfera protectora. Marte no es un lugar para vivir, es un lugar para existir en un estado de emergencia permanente. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. No es una metáfora, es una realidad neurológica. El cerebro, privado de la complejidad del mundo terrestre, empieza a buscar patrones donde no los hay, a desconfiar de los sentidos, y a colapsar bajo el peso de su propio aislamiento. Pero la biología tiene una verdad mucho más oscura que contarte. En el momento en que abandonaste la magnetosfera de la Tierra, dejaste de ser un explorador, para convertirte en un organismo en proceso de descomposición acelerada. Marte no es un hogar, es una cámara de ejecución celular, donde el verdugo es invisible, silencioso, y absolutamente eficiente. El primer villano que te recibirá, no tiene rostro, pero tiene la capacidad de reescribir quién eres a nivel molecular. Hablo de la radiación ionizante. En la Tierra, vivimos protegidos por un escudo magnético masivo, y una atmósfera densa que equivaldría a un muro de hormigón de 10 metros de espesor sobre nuestras cabezas. En Marte, ese escudo no existe. Estás expuesto a los rayos cósmicos galácticos y a los eventos de partículas solares. No imagines esto como una simple quemadura solar. Imagina billones de núcleos atómicos de alta energía viajando a velocidades cercanas a la de la luz, atravesando las paredes de tu hábitat, atravesando tu casco, y finalmente, atravesando tu cuerpo. Cuando un rayo cósmico impacta contra una de tus células, no solo la daña, la fragmenta. Es una bala microscópica que destroza las hebras de tu ácido desoxirribonucleico. Tu sistema de reparación celular, evolucionado durante 3.000 millones de años bajo la protección terrestre, intenta desesperadamente unir las piezas, pero falla. El sueño de colonizar Marte ignora que somos seres simbióticos, no solo con las bacterias de nuestro intestino, sino con el ecosistema entero de nuestro planeta de origen. Arrancarnos de la Tierra y lanzarnos a ese desierto radiactivo es como intentar trasplantar un coral a un bloque de hormigón y esperar que florezca. La ingeniería puede que logre que el coral no se seque de inmediato, pero nunca podrá devolverle la vida del océano. Al final del día, la mayor barrera para llegar a Marte no es la falta de combustible o de blindaje. Es la fragilidad del espíritu humano cuando se enfrenta a la insignificancia total. En la Tierra somos el centro de nuestro mundo. En Marte, somos una anomalía biológica luchando contra la entropía en un rincón oscuro del sistema solar. Ese cambio de perspectiva es capaz de desmoronar la mente más fuerte. El vacío no solo está fuera de la nave, el vacío termina entrando en el pecho de quienes se atreven a creer que pueden dominar un mundo que no nos quiere allí. Me pregunto seriamente si hemos sobreestimado nuestra capacidad de resistencia mental. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total, antes de ver siquiera una roca roja? Comparte tu estrategia mental abajo. ¿Crees que la voluntad humana es suficiente para vencer a la soledad del cosmos, o somos esclavos de nuestra necesidad biológica de conexión? Las mutaciones se acumulan en tiempo real. Tus tejidos comienzan a transformarse. El resultado no es una evolución, es el horror biológico en su estado más puro. Una misión de ida y vuelta te expone a unos 660 milisieverts de radiación. Para que entiendas la magnitud de este desastre, eso equivale a realizarte 6.600 radiografías de tórax de forma consecutiva. Es 33 veces el límite anual permitido para un trabajador en una planta nuclear de alta seguridad. Tus ojos desarrollarán cataratas radioactivas, tu piel perderá la capacidad de regenerarse y, lo más aterrador de todo, tu cerebro sufrirá una degradación cognitiva irreversible. Las partículas pesadas arrancan conexiones sinápticas a su paso, provocando una forma de demencia inducida por la radiación que te arrebatará la memoria y la capacidad de razonar antes incluso de que la primera cosecha de tu invernadero logre brotar.
Pero supongamos que tu blindaje de polietileno es excepcionalmente bueno. Aún así, no puedes escapar de la física de la gravedad. Marte tiene apenas un 38% de la gravedad terrestre. Para tu cuerpo, esto es una señal de que ya no necesitas ser humano. Nuestra biología es una respuesta directa a la carga mecánica de un G. Sin esa carga, el cuerpo interpreta que los músculos y los huesos son un gasto energético innecesario y comienza a canibalizarlos. Tu respuesta podría ser el dato más importante que nos falta para entender si este viaje es un sueño o una pesadilla. Pero incluso si ignoramos por un momento el bombardeo constante de radiación y el colapso inevitable de nuestros huesos en la baja gravedad, nos topamos con un muro que ningún motor de plasma o voluntad de hierro puede atravesar. Bienvenidos a la realidad cínica del balance de cuentas y el paradoxo logístico. Existe una narrativa seductora, casi hipnótica, que nos dice que Marte es simplemente la próxima frontera. Se nos vende como una extensión lógica de lo que fueron América o Australia para los exploradores del pasado. Pero esa es una mentira histórica profunda y peligrosa. Cuando los colonos llegaron al Nuevo Mundo, encontraron madera para construir, agua dulce para beber, aire que no les servía la sangre y un ecosistema que, aunque hostil, era biológicamente compatible. En Marte no hay nada. Absolutamente nada que podamos usar sin una cadena de suministro que se extiende por millones de kilómetros de vacío absoluto. La colonización de Marte, en el discurso actual, sufre de lo que yo llamo la falacia de la autosuficiencia mágica. Se nos dice que imprimiremos casas en 3 dimensiones y cultivaremos lechugas en invernaderos hidropónicos. Pero nadie habla de lo que sucede cuando se rompe una válvula de alta precisión en el sistema de reciclaje de orina. Tus músculos se atrofian, pero el verdadero horror ocurre en tu esqueleto. Tus huesos comienzan a disolverse. Literalmente. El calcio es expulsado de tu estructura ósea y filtrado por tus riñones, creando piedras renales agonizantes, mientras tus huesos pierden entre un 1 y un 1.5% de su masa cada mes. En menos de 2 años en Marte, tus huesos tendrían la consistencia del cristal fino. Si alguna vez intentaras regresar a la Tierra, el simple acto de intentar ponerte de pie bajo nuestra gravedad normal fracturaría tus fémures como si fueran ramas secas de un árbol muerto. Y mientras tus huesos se deshacen, tus fluidos corporales se revelan. En la Tierra, la gravedad tira de tu sangre y del líquido cefalorraquídeo hacia tus piernas. En la hipograviedad de Marte, esos fluidos suben hacia tu cabeza. Es lo que conocemos como el síndrome neurocular asociado al vuelo espacial. Tu rostro se hincha, tus venas yugulares se dilatan, y la presión intracraniana aumenta de forma constante. Esta presión comienza a aplastar tus globos oculares desde atrás, aplanándolos y deformando el nervio óptico. Empezarás a ver manchas, luego sombras, hasta que la ceguera progresiva se convierta en tu única realidad. No estarás colonizando Marte, estarás quedando ciego y tullido en una caja metálica a millones de kilómetros de cualquier hospital. ¿O qué ocurre cuando un microchip de 5 nanómetros se quema debido a un pico de tensión? Marte no tiene fábricas de semiconductores. No tiene plantas petroquímicas para crear los polímeros avanzados que sellan las juntas de las esclusas de aire. No tiene la infraestructura minera para extraer y refinar los metales raros necesarios para mantener una red eléctrica de alta tecnología. Cada tornillo, cada sello de goma, cada sensor de presión y cada gramo de medicamento tendría que ser enviado desde la Tierra. Estamos hablando de una dependencia total de una línea de suministro que tarda entre 6 y 9 meses en llegar, y que solo puede lanzarse cada 2 años cuando las órbitas se alinean. Si algo crítico falla fuera de esa ventana, la colonia no es una ciudad en expansión, es una tumba sellada al vacío. El abismo logístico es tan profundo que desafía nuestra intuición económica. Enviar suministros a Marte es como intentar mantener una vela encendida en la cima del Everest, usando únicamente fósforos que tienes que cargar subiendo a pie desde el nivel del mar, mientras alguien te lanza piedras desde arriba. La ecuación de Tsiolkovsky, la ley fundamental de la astronáutica, nos dice que para llevar 1 tonelada de carga a Marte, necesitamos quemar cientos de toneladas de combustible solo para salir de la gravedad terrestre. Si logras sobrevivir a la radiación que destroza tu código genético y a la gravedad que disuelve tu estructura ósea, todavía tienes que enfrentarte al suelo que pisas. El regolito marciano no es tierra, es un veneno químico persistente. Está saturado de sales de perclorato. En la Tierra,
Encontramos percloratos en los combustibles de los cohetes y en los fuegos artificiales, y los consideramos una emergencia de salud pública, cuando aparecen en partes por billón en el agua potable. En Marte, el suelo contiene entre un 0.5 y un 1% de percloratos. Es una concentración masiva. Este polvo es omnipresente. Debido a la baja humedad y a la estática, se adhiere a todo. Entrará en las esclusas de aire, se filtrará por las juntas de los trajes espaciales, y terminará en el aire que respiras dentro de tu hábitat. El perclorato es un disruptor endocrino potente que ataca directamente tu tiroides. Inhibe la absorción de yodo, colapsando tu metabolismo. Tu cuerpo perderá la capacidad de regular la temperatura, tu ritmo cardíaco se volverá errático, y tu sistema hormonal simplemente se apagará. Estarás caminando sobre una superficie que es, químicamente incompatible con la vida de los mamíferos. Intentar cultivar alimentos en este suelo, es una fantasía suicida. Incluso si lograras lavar el regolito para eliminar las sales, las plantas absorberían los metales pesados y las toxinas restantes, concentrándolas en sus tejidos. Es el paradoxo del combustible. Necesitas combustible para cargar el combustible que moverá tu carga. Esto eleva los costos a niveles que ninguna economía de mercado puede sostener a largo plazo. No existe un retorno de inversión en Marte. No hay oro, ni diamantes, ni recursos que valgan el costo de su transporte de regreso. Marte es un sumidero de recursos sin fondo, y aquí es donde debemos bajar la mirada del cielo y poner los pies en nuestra propia tierra. Es doloroso admitirlo, pero estamos viviendo en una era de regresión tecnológica disfrazada de progreso digital. Tenemos teléfonos inteligentes más potentes que las computadoras del Apolo, pero hemos perdido la capacidad industrial de construir un cohete como el Saturno V. El conocimiento para fabricar esos motores gigantes no estaba solo en los planos. Estaba en las manos de miles de técnicos, y en una base industrial que ya no existe. Hoy, la exploración espacial está atrapada en un laberinto de burocracia y política de corto plazo. Los proyectos espaciales se diseñan para durar décadas, pero los ciclos políticos duran 4 años. Cada nueva administración cambia el rumbo, cancela contratos y redefine objetivos, dejando atrás miles de millones de dólares en hardware obsoleto y sueños a medio terminar. La realidad es que nos hemos vuelto expertos en hacer presentaciones de diapositivas y animaciones por computadora, pero hemos olvidado cómo lidiar con la física bruta y los costos implacables. Cada bocado de una lechuga marciana sería una dosis de veneno lento. Estamos hablando de un entorno donde el aire te asfixia, el sol te muta, la gravedad te deshace y el suelo te envenena. No hay un solo centímetro cuadrado en ese planeta rojo que no esté intentando activamente desmantelar tu homeostasis biológica. La idea de que Marte es nuestro plan B es, desde un punto de vista médico, un insulto a la complejidad de la vida. Somos seres de la Tierra. Fuimos moldeados por su magnetosfera, por su presión atmosférica y por su gravedad exacta. Creer que podemos simplemente trasladar nuestra fragilidad biológica a un vacío tóxico y congelante, es ignorar la brutalidad de la entropía. Marte no es un nuevo mundo esperando a ser conquistado. Es un desierto radioactivo que no ofrece nada más que una muerte lenta y degradante para cualquier organismo que se atreva a profanar su silencio. Es una forma brutal de morir. Es una degradación que empieza en el núcleo de tus células y termina con la deformidad de tus huesos y la pérdida de tu razón. La pregunta que queda flotando en el frío vacío entre los dos mundos es de una naturaleza ética y visceral. La burocracia moderna ha creado una aversión al riesgo que es incompatible con la conquista de un entorno tan letal como el espacio profundo. Preferimos gastar trillones de dólares en rescates bancarios y complejos sistemas impositivos antes que en la ciencia base que realmente podría resolver los problemas de propulsión. Es una tragedia silenciosa. Estamos viendo cómo se desperdicia el mayor potencial de la historia humana en trámites administrativos y luchas de ego corporativo. Si te detienes a pensarlo, es profundamente frustrante. Tenemos el conocimiento teórico para hacer cosas asombrosas, pero estamos encadenados por un sistema que prioriza el beneficio trimestral sobre el avance de la especie. Si estás de acuerdo en que es un desperdicio ver cuánto potencial se ha perdido en la burocracia, y que deberíamos enfocarnos en la ciencia real y no en la política de espectáculo, deja tu like. Es la única forma de saber que todavía hay gente que prefiere la verdad incómoda sobre la fantasía reconfortante.
Porque la verdad es que Marte no es un problema de ingeniería que el dinero pueda resolver simplemente lanzando billetes al fuego. Es un problema de escala económica que nuestra civilización actual no está preparada para manejar. Para que una colonia fuera realmente independiente, necesitaría replicar toda la base industrial de la Tierra en un desierto congelado y tóxico. Sabiendo que Marte desmantelará tu cuerpo pieza por pieza, que te robará la vista, que mutará tu sangre, y que convertirá tus huesos en polvo antes de que puedas llamarlo hogar, yo te pregunto a ti, ¿todavía te presentarías como voluntario para esta misión? ¿Vale la pena el sacrificio de nuestra propia humanidad biológica solo por el ego de poner una bandera en un cementerio planetario? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. ¿Es esto valentía? ¿O es simplemente una ignorancia suicida alimentada por promesas tecnológicas que la física nunca permitirá cumplir? Bienvenidos al laberinto de la ingeniería, un lugar seductor donde el optimismo tecnológico suele chocar frontalmente contra la pared de granito de la termodinámica. Es aquí donde la narrativa de la colonización espacial se convierte en un bucle infinito que yo llamo el ciclo del sí pero. Muchos entusiastas, alimentados por décadas de ciencia ficción y presentaciones de marketing impecables, creen que Marte es simplemente un problema de presupuesto y voluntad política. Dicen que si pudimos poner un hombre en la Luna con la potencia de cálculo de una calculadora de bolsillo, Marte es solo el siguiente paso lógico. Pero esta es una falsa equivalencia peligrosa, que ignora la magnitud del abismo físico que nos separa del planeta rojo. La Luna es un viaje de 3 días. Un salto de fe que aún nos permite ver nuestro hogar en el cielo. Necesitaría minas, fundiciones, fábricas de químicos, laboratorios de biotecnología y plantas de fabricación de silicio. Todo eso en un entorno donde no puedes salir a reparar un cable sin un traje que cuesta $12 millones y que se degrada cada vez que lo usas. La logística no es un puente, es un salto al vacío donde cada error es una sentencia de muerte colectiva. Incluso si un multimillonario visionario logra poner a 100 personas allí, ¿quién pagará la cuenta de la segunda década? ¿O de la tercera? Una colonia que no produce nada de valor para su metrópoli, está condenada al abandono, en cuanto la novedad política desaparezca o la economía terrestre sufra una crisis. Ya lo hemos visto antes en la historia de la Tierra. Colonias enteras abandonadas a su suerte cuando el costo de mantenimiento superó el valor estratégico. Pero en la Tierra, los colonos abandonados podían cazar o cultivar. En Marte, cuando el último carguero de suministros deje de llegar porque el presupuesto fue recortado en Washington o Pekín, el aire simplemente se detendrá. Los filtros de carbono se saturarán. Las luces se apagarán. Marte nos está obligando a mirar un espejo que no queremos ver. Nos muestra que somos una especie biológicamente ligada a este oasis azul. Nuestra economía, nuestra política y nuestra tecnología están diseñadas para un mundo de abundancia de recursos biológicos. Marte es un compromiso con la fragilidad absoluta en un entorno que rechaza activamente la estructura molecular de la vida humana. Hablemos de la gran promesa que llena los titulares. La terraformación. Algunos dicen que podemos calentar el planeta, liberando el dióxido de carbono atrapado en los casquetes polares y en el suelo marciano. La idea suena elegante en un tablero de dibujo. ¿Bombardeamos los polos con armas nucleares o usamos espejos orbitales gigantes para derretir el hielo? Creamos un efecto invernadero artificial, la presión aumenta y, de repente, tenemos un planeta donde podemos caminar por la superficie con solo un respirador. Pero aquí es donde el ciclo del sí, pero comienza a destruir el sueño. Sí, hay dióxido de carbono en Marte, pero los datos científicos más rigurosos, incluyendo estudios publicados en Nature Astronomy, confirman que incluso si lográramos liberar cada sola molécula de gas atrapada en el regolito y el hielo, la presión atmosférica resultante sería apenas del 7% de la terrestre. Eso no es una atmósfera habitable, es un vacío ligeramente menos vacío. Usted seguiría necesitando un traje presurizado de cuerpo completo para evitar que sus fluidos corporales alcancen el límite de Armstrong y comiencen a hervir a la temperatura de su propia sangre. Incluso si aceptamos este fracaso y decidimos vivir en cúpulas o túneles, nos encontramos con el siguiente nivel del laberinto. Intentar trasplantar este sistema a un vacío entrópico como Marte es un acto de soberbia intelectual. No estamos desaprendiendo a hacer cosas por falta de inteligencia, sino porque hemos permitido que la complejidad burocrática asfixie la ejecución física. El sueño de Marte se está convirtiendo en la excusa perfecta para ignorar el deterioro de nuestra capacidad real de innovar en el mundo físico, mientras nos perdemos en el mundo virtual.
La triste realidad es que, al ritmo actual, Marte no es el comienzo de una civilización multiplanetaria, sino el último suspiro de una especie que prefiere imaginar castillos en el aire rojo, antes que reparar los cimientos de su propia casa. La logística nos dice que no podemos ir, la economía nos dice que no podemos pagarlo, y la política nos dice que no tenemos la paciencia para intentarlo de verdad. Es el baño de agua fría que nadie en la industria aeroespacial quiere darte, porque las fantasías venden entradas y atraen inversores, pero la física y el balance de cuentas no aceptan promesas de marketing. Estamos atrapados en una celda de gravedad no solo por la masa de la Tierra, sino por el peso de nuestra propia ineficiencia organizada. Pero más allá de los cálculos de delta 5 y de la toxicidad química del regolito, existe una frontera que no se cruza con cohetes, sino con la conciencia. Algunos dicen que podemos proteger a los colonos de la radiación ionizante construyendo hábitats bajo tierra, o cubriendo las cúpulas con metros de regolito. Sí, eso funcionaría para detener las partículas cargadas, pero el costo de ingeniería es astronómico. Para mover esas cantidades de tierra en una atmósfera casi inexistente, necesitaría maquinaria pesada que actualmente no podemos enviar. Y si decidimos usar escudos de agua para las naves de tránsito, nos topamos con la implacable ecuación de Tsiolkovsky. Para proteger eficazmente a una tripulación de los rayos cósmicos galácticos durante un viaje de 6 a 9 meses, necesitaría paredes de agua de varios metros de espesor rodeando toda la nave. El agua es extremadamente pesada. Cada kilogramo adicional de carga útil requiere una cantidad de combustible que crece de forma exponencial. Pronto terminamos con un diseño de cohete que es físicamente imposible de lanzar desde la Tierra con nuestra tecnología química actual. Es el ciclo en su forma más pura. Sí, puede protegerlos, pero no puede enviarlos. Pasemos ahora al problema del escudo magnético, o mejor dicho, a la ausencia total de uno. Marte es un planeta geológicamente muerto. Su núcleo se enfrió hace miles de millones de años, deteniendo el dinamo que generaba su magnetosfera. Sin este escudo, el planeta está totalmente expuesto al viento solar. Hemos hablado hasta ahora de la imposibilidad técnica, pero ahora debemos enfrentar el peso moral de lo que estamos proponiendo. Detengámonos por un momento. Olvidemos el brillo del acero inoxidable de las naves, y el optimismo de las presentaciones de Silicon Valley. Miremos a los ojos de los hombres y mujeres que estamos dispuestos a enviar. Porque, bajo la luz de la física y la biología, ellos no son colonos. Son sacrificios. Enviar a un ser humano a Marte hoy, no es un acto de exploración científica en el sentido tradicional. Es, bajo casi cualquier definición médica y ética, un experimento de degradación biológica acelerada. Sabemos con absoluta certeza científica, que sus huesos se volverán porosos como el coral debido a la hipogravidad. Sabemos que sus ojos se deformarán por la presión intracraneal hasta que la ceguera sea su única perspectiva. Sabemos que sus células serán bombardeadas por núcleos atómicos de alta energía que despedazarán sus cadenas de ADN de forma irreversible. Entonces, la pregunta surge con una frialdad aterradora. ¿Es moralmente aceptable financiar y promover una misión cuyo resultado previsible es la invalidez, la ceguera o la demencia inducida por radiación de sus participantes? ¿En qué momento la búsqueda de conocimiento se convierte en una violación de los derechos humanos fundamentales? Pero hay un abismo todavía más profundo y oscuro en este dilema. El viento solar no es una brisa suave, es un flujo constante de partículas de alta energía que actúan como una lijadora cósmica. Algunos ingenieros proponen una solución de escala planetaria, colocar un imán gigante en el punto de Lagrange L1 entre el Sol y Marte para desviar estas partículas. Sí, la física teórica dice que es posible, pero la ingeniería práctica nos dice que requeriría una estructura de una escala y una potencia energética que no hemos sido capaces de construir ni siquiera en la Tierra, donde tenemos todos los recursos a mano. Intentar mantener un satélite de ese tamaño y potencia a millones de kilómetros de distancia, asegurando que no falle ni un segundo, es una apuesta suicida. Si el imán falla, la atmósfera que tanto costó crear comenzaría a ser arrancada de nuevo por el Sol, y la superficie volvería a ser un campo de exterminio radioactivo. Usted que ha llegado hasta aquí, que analiza estos datos con la mente fría y el ojo crítico, sabe que no estamos hablando de pesimismo, sino de realismo físico. Es un rompecabezas de ingeniería fascinante, y si disfruta de este nivel de análisis técnico profundo, verifique si está suscrito.
Tenemos muchos otros misterios de la física y límites de la realidad que resolver juntos en este espacio de honestidad intelectual. El marketing de la colonización habla con ligereza de familias, de asentamientos permanentes, y de una nueva rama de la humanidad viviendo bajo cúpulas. Aquí es donde el dilema ético se vuelve insoportable. Imaginemos por un segundo el nacimiento del primer niño marciano. Ese niño no habrá elegido estar allí. Nacerá en un entorno donde la gravedad es solo una fracción de la terrestre, lo que significa que su sistema cardiovascular y su estructura ósea se adaptarán a ese entorno hostil. Sus músculos nunca se desarrollarán para soportar el peso de nuestro mundo azul. Sus huesos serán tan frágiles que un viaje a la Tierra, el hogar de sus ancestros, sería para él una sentencia de muerte por aplastamiento. Estaríamos creando, de forma deliberada y con plena conciencia, una casta de seres humanos biológicamente prisioneros de otro planeta. Una estirpe que nunca podrá conocer el tacto de la lluvia sobre la piel, el peso del aire denso, o la libertad de caminar por un bosque sin un traje presurizado y un tanque de oxígeno. Tenemos el derecho moral de engendrar una generación de personas con mutaciones genéticas y deformidades crónicas, solo para satisfacer el ego exploratorio de nuestra especie en este siglo. ¿Es esto el siguiente paso de la evolución, o es una forma de crueldad sistémica disfrazada de destino manifiesto? Porque el laberinto no termina en la radiación o la atmósfera. El verdadero cuello de botella es la sostenibilidad industrial. Algunos dicen que Marte será autosuficiente gracias a la utilización de recursos in situ. Dicen que extraeremos agua del hielo, y fabricaremos combustible y oxígeno. Sí, podemos hacer eso en pequeñas dosis, para una misión de exploración, pero una civilización requiere una base industrial que Marte no puede sostener. Piense en la complejidad de nuestra tecnología actual. Un simple microprocesador de 5 nanómetros, esencial para cualquier sistema de soporte vital moderno, requiere una cadena de suministro global, que involucra a cientos de países, minas de tierras raras, plantas de purificación química extremas y fábricas de litografía que cuestan miles de millones de dólares. Marte no tiene minas de fácil acceso, no tiene combustibles fósiles para generar energía barata, y no tiene una biosfera que absorba los desechos industriales. Cada pieza de repuesto, desde una junta de goma de alta precisión hasta un chip de navegación, tendría que ser importada de la Tierra. Si una sola de esas entregas falla debido a las ventanas de lanzamiento orbital, que solo ocurren cada 2 años, la colonia muere. No es una ciudad, es una unidad de cuidados intensivos del tamaño de un planeta, dependiente de un cordón umbilical de 225 millones de kilómetros de largo. Muchos argumentan que los grandes exploradores del pasado también enfrentaron peligros mortales y condiciones inhumanas. Comparan Marte con el cruce del Atlántico o la conquista del Polo Sur. Pero esa comparación es una falacia intelectual, y una falta de respeto a la realidad física. Los marineros de Magallanes, por muy lejos que estuvieran de casa, podían beber el agua que caía del cielo, y respirar el aire de las islas que encontraban. En Marte, cada segundo de vida depende de una máquina compleja que puede fallar. Cada respiración es un préstamo de una tecnología que Marte no puede fabricar por sí mismo. No estamos enviando colonos a una Tierra nueva. Estamos enviando rehenes de una cadena de suministros que se extiende por millones de kilómetros de vacío. ¿En qué momento la valentía se convierte en suicidio asistido por el Estado, o por corporaciones privadas? ¿En qué momento el progreso justifica la deformación de la propia esencia biológica humana? Marte nos obliga a mirar hacia adentro. Nos hace cuestionar si nuestra obsesión por buscar un plan B es en realidad una cobardía disfrazada de ambición. Estamos dispuestos a gastar billones de dólares y sacrificar vidas humanas para intentar habitar un desierto tóxico y radioactivo, mientras descuidamos el único hogar que nos permite ser biológicamente libres sin necesidad de un soporte vital mecánico. Incluso el polvo marciano, ese regolito fino y omnipresente, es un enemigo de la ingeniería que no hemos logrado vencer. Es electrostático, lo que significa que se adhiere a todo. Es abrasivo como el polvo de diamante, destruyendo sellos y engranajes en cuestión de días. Y es químicamente tóxico debido a los percloratos. Algunos dicen que simplemente limpiaremos el equipo y usaremos filtros de aire avanzados. Pero el perclorato es una sal que se infiltra en cada grieta. En el momento en que un astronauta entra en el hábitat y se quita el traje, el polvo entra con él. No hay forma de mantener un ambiente estéril en un planeta que es, esencialmente, una cantera de veneno fino.
La ingeniería necesaria para mantener la pureza del aire y del agua en un entorno saturado de percloratos superaría la complejidad de cualquier sistema de soporte vital que hayamos diseñado jamás. Finalmente llegamos al factor del mantenimiento humano bajo hipogravedad. Algunos sugieren que la gravedad de 0,38 G es suficiente para que el cuerpo humano funcione a largo plazo. Pero la realidad es que no tenemos ni un solo segundo de datos sobre cómo reacciona la biología de los mamíferos a una gravedad parcial durante años. Sabemos lo que hace la microgravedad, que es destruir el cuerpo. Quizás el verdadero desafío ético no sea cómo llegar a Marte, sino por qué sentimos la necesidad de huir de la Tierra antes de haber aprendido a vivir en ella de forma sostenible. Esta es la cuestión final que quiero dejar sobre la mesa. No se trata solo de si podemos construir el motor adecuado, o el escudo térmico perfecto. Se trata de quiénes queremos ser como especie. ¿Vale la pena el sacrificio humano y la creación planificada de una estirpe de exiliados biológicos en nombre de una bandera o de un logo corporativo? ¿Es la colonización de Marte un acto de esperanza suprema, o es el síntoma de una locura colectiva que prefiere el suicidio en el espacio antes que la responsabilidad en la Tierra? Quiero leer su opinión sincera en los comentarios. Este no es un debate sobre tecnología o presupuestos, es un debate sobre nuestra propia humanidad y los límites de nuestra ambición. Es una conversación que necesitamos tener con total honestidad antes de que el primer motor se encienda, y el costo humano sea ya irreparable. Llegados a este punto, la realidad parece habernos cerrado la puerta en la cara. Los datos no mienten y la física no negocia. Marte, tal como es hoy, y tal como somos nosotros ahora, representa un muro biológico y termodinámico infranqueable. Y sabemos lo que hace la gravedad terrestre, que es mantenernos sanos. Marte está en un limbo biológico. Sí, es más que el espacio vacío, pero es mucho menos de lo que el corazón y los huesos necesitan para mantener su integridad estructural. La ingeniería de una colonia marciana tendría que incluir centrifugadoras gigantes donde los colonos pasen la mayor parte del día para simular la gravedad terrestre, o de lo contrario, aceptar que sus esqueletos se convertirán en cristal, y sus ojos perderán la visión debido a la presión intracraniana. El laberinto de la ingeniería en Marte no es un camino hacia adelante, es un círculo vicioso. Cada solución técnica que proponemos crea un nuevo problema logístico o biológico aún más difícil de resolver. No es una cuestión de falta de imaginación o de dinero. Es la realidad de intentar forzar a un organismo evolucionado para un oasis específico a sobrevivir en un desierto, que opera bajo reglas físicas fundamentalmente distintas. Marte no es un plano B, es un recordatorio de lo increíblemente complejo y perfecto que es el sistema de soporte vital que ya tenemos aquí en la Tierra. Continuar ignorando estas leyes físicas en favor de una narrativa de marketing no nos acerca a las estrellas, solo nos aleja de la comprensión de nuestra propia fragilidad. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia de la ciencia, es que lo imposible no es una categoría eterna, sino una medida de nuestra inmadurez actual. Marte no es nuestro destino inmediato, es nuestro espejo cósmico. Al mirar su superficie estéril, su frío absoluto y su atmósfera venenosa, comprendemos por primera vez la magnitud del milagro estadístico que es la Tierra. Este planeta no es solo una roca donde vivimos, es un sistema de soporte vital tan complejo y perfecto que aún no somos capaces de replicar ni siquiera en nuestros propios desiertos. La verdadera lección que nos ofrece el planeta rojo es que todavía somos una civilización en su infancia. Estamos intentando correr una maratón cuando apenas hemos aprendido a gatear. Según la escala de Kardashev, el camino hacia las estrellas requiere que primero nos convirtamos en una civilización de tipo 1. Esto significa ser capaces de controlar y utilizar toda la energía disponible en nuestro planeta de origen, gestionando su clima, sus ecosistemas y sus recursos de manera totalmente sostenible. Intentar colonizar Marte hoy, mientras nuestro propio hogar se desestabiliza, es como si un náufrago en una balsa intentara construir un transatlántico en medio de una tormenta. Es una distracción peligrosa de nuestra responsabilidad más urgente, que es madurar como especie aquí, donde el aire es gratuito y el sol no nos asesina. Hemos analizado hasta ahora los muros infranqueables de la física y la biología. Hemos hablado de la radiación que desintegra las cadenas de ADN y de una gravedad tan débil que convierte el esqueleto humano en un andamio de cristal. Pero supongamos por un momento que la ingeniería obra el milagro. Supongamos que logramos aterrizar, y que los sistemas de soporte vital mantienen la presión y la temperatura.
En ese instante exacto, es cuando comienza el verdadero descenso a los abismos. El factor humano no es una variable más en la ecuación de la colonización espacial. Es el elemento más inestable, impredecible y frágil de todo el sistema. La mente humana no evolucionó para el vacío eterno ni para el aislamiento absoluto. Evolucionó en una biosfera vibrante, ruidosa y llena de estímulos constantes. Marte, en cambio, es una celda de aislamiento sensorial a escala planetaria. Hablemos de la arquitectura de la locura. En la Tierra, incluso en los desiertos más remotos, hay un horizonte que promete libertad. En Marte, tu mundo se reduce a unos pocos metros cuadrados de metal y polímeros. El exterior no es un paisaje. Es una sentencia de muerte inmediata. Si abres la puerta, mueres. Si el cristal se agrieta, mueres. Esta conciencia constante de la propia vulnerabilidad genera un estado de hipervigilancia crónica que el cerebro humano no puede sostener indefinidamente. Sin embargo, reconocer estas limitaciones no es un acto de pesimismo, sino de un profundo realismo visionario. El espíritu humano posee una cualidad indomable que ha desafiado cada límite biológico que se le ha impuesto a lo largo de los milenios. Algún día, quizás dentro de siglos, dejaremos de ser simples pasajeros de la evolución para convertirnos en sus arquitectos. Cuando dominemos la ingeniería genética para reparar el ADN en tiempo real frente a la radiación, cuando la nanotecnología nos permita construir escudos magnéticos artificiales a escala planetaria, y cuando la propulsión de fusión reduzca los viajes espaciales de meses a solo unos días, Marte dejará de ser una celda de aislamiento radioactiva para convertirse en un lienzo para la humanidad. Pero ese futuro no se construye con promesas vacías ni con marketing aeroespacial, se construye con ciencia rigurosa, y con la humildad de aceptar que el cosmos no nos debe nada. La exploración espacial es la empresa más difícil que jamás hayamos intentado, y precisamente por eso es la que más nos obliga a crecer intelectual y éticamente. No iremos a Marte porque sea fácil, ni siquiera porque sea posible en este momento. Iremos porque la búsqueda de respuestas es lo que nos define como seres conscientes. El vacío es aterrador, la radiación es implacable, y la distancia es abismal, pero nuestra curiosidad es mucho más antigua que nuestras herramientas. El cortisol, la hormona del estrés, se convierte en un compañero permanente. No hay descanso real cuando sabes que el aire que respiras depende de una máquina que podría fallar mientras duermes. La claustrofobia en Marte no es solo física, es ontológica. Es la comprensión de que estás atrapado en una caja de conservas tecnológica, rodeado por un desierto de óxido que te odia activamente. A esto debemos sumar el silencio. No el silencio pacífico de una noche en el campo, sino el silencio muerto de un mundo sin atmósfera densa. En Marte no hay canto de pájaros, no hay susurro de hojas, no hay el rumor distante de una civilización. Solo el zumbido constante, monótono y enloquecedor de los ventiladores del sistema de reciclaje de aire. Este ruido blanco se convierte en la banda sonora de tu existencia. Los psicólogos espaciales saben que la privación sensorial y la monotonía auditiva degradan la capacidad cognitiva y alteran la percepción del tiempo. Los días se funden unos con otros en una bruma de repetición mecánica. La falta de estímulos naturales provoca lo que llamamos entropía psíquica. La mente, al no tener información nueva que procesar, empieza a devorarse a sí misma, generando alucinaciones, irritabilidad extrema, y un declive severo en la capacidad de toma de decisiones. Estamos viviendo apenas el prólogo de una historia que durará milenios. Hoy somos los observadores que calculan las dificultades, los que señalamos los peligros con precisión quirúrgica para que los que vengan después puedan superarlos. No hay fracaso en admitir que Marte es imposible hoy, porque esa honestidad intelectual es el primer paso necesario para hacerlo posible mañana. Estamos aprendiendo a leer el mapa del universo antes de dar el primer paso definitivo, fuera de nuestra cuna biológica. Si sientes que esta perspectiva realista te ayuda a entender mejor la fragilidad de nuestra existencia y nuestro verdadero lugar en el cosmos, te invito a que te quedes con nosotros en esta travesía. La ciencia no necesita adornos para ser fascinante, y la verdad sobre el espacio es mucho más increíble que cualquier ficción. Lo imposible es solo un estado temporal de la tecnología y el conocimiento. Si quieres continuar explorando las fronteras de la realidad, la física y la ingeniería con este nivel de profundidad, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. El universo es vasto, los desafíos son monumentales y, a pesar de todas las barreras, apenas estamos comenzando.